Hola usuarios de Actualícese, les damos la bienvenida al tutorial de la herramienta Actualícese 110 XLS para elaborar la declaración de renta de personas jurídicas y generar el borrador del formulario 110 y formato 2516. En esta lección explicaremos el funcionamiento general de la herramienta y sus ventajas. Una vez la herramienta ha sido activada, visualizamos o podemos visualizar el menú de uso de la herramienta. En general, Actualícese 110 XLS es una herramienta muy fácil de usar, bastante intuitiva, y nos va a permitir obtener la declaración de renta de personas jurídicas para el año grabable 2022, siguiendo 3 simples pasos. El primero corresponde a responder una serie de preguntas relacionadas con el contribuyente. El segundo es diligenciar la información. Y el tercero y final es ir al formulario 110 y descargar el borrador. Entonces, para empezar, vamos a diligenciar los datos básicos del contribuyente. Importante tener en cuenta que al abrir esta ventana o en general al clicar cualquiera de las otras pestañas de Actualícese 110 XLS, nos va a dirigir directamente a esta ventana, dado que para su correcto funcionamiento y para que no se presenten inconvenientes más adelante, es necesario diligenciar al menos estos datos relacionados con el NID del contribuyente, responder la pregunta en donde se debe indicar si al contribuyente le aplica alguna condición especial y también indicar si el contribuyente es gran contribuyente. Entonces, acá se da clic en aceptar y se diligencian pues estos datos. Acá vemos que si yo intento regresar al menú, Actualícese 110 XLS me va a indicar nuevamente que es necesario diligenciar estos datos. Entonces, vamos a ingresar acá un NID. Vamos a seleccionar si al contribuyente le aplica alguna condición especial. Le vamos a decir que no. Y vamos a seleccionar que pues no es gran contribuyente. Ya con estas preguntas, que pues aclaro, las respuestas pueden ser diferentes. Lo que necesitamos es que las casillas o las celdas sean diligenciadas. Pero ya al tener esa información podemos regresar al menú. Ahora, a lo largo de la herramienta se deben pues, ir ingresando distintos datos relacionados pues, con el patrimonio, con los distintos tipos de ingresos que pudo haber recibido el contribuyente en el año, los costos y los gastos en los cuales incurrió, así como las rentas exentas a que tiene derecho. Y vamos a ver una columna en donde están todas las pestañas relacionadas con cálculos adicionales necesarios para calcular correctamente el impuesto. De manera general, al diligenciar la información, la dinámica funciona de la siguiente manera. Si el usuario lo desea, puede ajustar cada una de los ítems de cada sección al número de filas que desee, o si bien utilizar una sola fila y totalizar pues el valor del ítem. Entonces, por ejemplo, si yo deseo, vamos a colocar aquí, por ejemplo, en equivalentes al efectivo, vamos a suponer que vamos a ingresar o que el contribuyente tiene tal vez unas 5 cuentas bancarias o 6, entonces podemos colocar aquí 6 o el número que corresponda, que se desee, y damos la opción aplicar. Y automáticamente Actualícese 110 ajusta el número de filas. Aclaro que acá se pueden ajustar a 2, a 5, a 10, a 100, a 500, hasta 5.000 si es necesario. Ya dependerá pues de la manera en que el usuario desee ingresar la información. Igualmente, vamos a suponer que se ingresaron datos en todas las filas. Acá para el caso del ejemplo vamos a colocar pues datos aleatorios y vamos a ingresar aquí datos. Y bueno, al ingresar la información, vamos a suponer que el usuario desea no dejar toda la información de manera discriminada, sino simplemente utilizar una fila y dejar los datos totalizados. Entonces, puede simplemente
borrar la información si así lo desea de manera manual o dirigirse nuevamente a ajustar filas, buscar el ítem del cual desea dejar pues el número de filas que corresponda. Vamos a suponer que aquí en equivalentes del efectivo ya no queremos 5 filas, sino que queremos una. Cambiamos a una el número y le damos a aplicar cambios. Al hacer esto, nos va a aparecer un mensaje que nos indica que se ha ingresado información en varias de las filas que se desean borrar y que, pues, en caso de que procedamos a eliminar el número de filas, pues estos datos se van a borrar. Le damos a aceptar, damos nuevamente a aplicar cambios y actualiza ese 110 XLS, se ajusta, totalizando solamente el valor de la fila que vamos a dejar. A tener en cuenta, el número de filas nunca puede ser inferior a 0, es decir, que aun cuando el ítem no se vaya a llenar con algún dato, no se va a poder eliminar, entonces pues se puede dejar en blanco o colocar ceros como desee el usuario. Ahora, en cuanto a la forma de diligenciamiento, se parte de valores contables, se llega a valores fiscales, entonces, pues dependiendo del ajuste que se tenga para cada una de las cuentas, será necesario ingresar el valor contable y colocar en la columna mayor valor fiscal o menor valor fiscal el valor que corresponda para que el valor fiscal quede ajustado. Por ejemplo, vamos a suponer, nuevamente a manera de ejemplo, que en la cuenta hay 1.000.000 y que el valor fiscal de esta cuenta es mayor en 100.000 pesos. Entonces vamos a colocar en mayor valor fiscal 100.000 pesos para que él automáticamente me haga el ajuste en los valores fiscales. La dinámica que manejamos, que se manejan activos, funciona de la misma manera en pasivos, en todas las opciones de los ingresos, de los distintos ingresos, es decir, los ordinarios, los financieros, los dividendos, las reversiones y los otros ingresos, y también funciona de esta manera para los ingresos relacionados con las ventas de activos, las ganancias ocasionales y las rentas pasivas. Voy a abrir una ventana aleatoria para que puedan ver que la tabla en general es bastante similar en todas estas pestañas. Ahora, al momento de estar trabajando, si por seguridad queremos ir guardando, en la parte superior encontramos un botón de guardar. Entonces, la sugerencia es que cuando se vayan ingresando volúmenes de datos, se clique aquí para no perder información ante un cierre inesperado de la herramienta por cualquier motivo. Ahora, en las secciones de ingresos, a tener en cuenta, para cada uno de los bloques de ingresos, se van a contar en la parte inferior de cada uno de estos con unas filas para registrar las autorretenciones que se hayan practicado sobre los ingresos o las retenciones en la fuente que se hayan practicado, o si los ingresos se obtuvieron en el exterior, los impuestos que se hayan pagado por estos ingresos en el exterior. Al igual que el resto de los ítems, se puede ajustar el número de filas si se desea tener una discriminación de las retenciones en la fuente que se están ingresando. Y finalmente, en el caso de los cálculos adicionales, pues se cuenta con una serie de pestañas. Se pueden registrar los intereses presuntivos si hay préstamos realizados a socios o accionistas. Se pueden ingresar datos para el cálculo de la subcapitalización, pues en caso de que aplique esta norma. También está pues la ventana de compensaciones en donde pues no es necesario registrar ningún tipo de datos, los cálculos se van a hacer de manera automática obedeciendo pues a las preguntas que se responda. La hoja del cálculo del impuesto, en donde pues se puede ver pues la operación matemática que se hace para el cálculo. Y bueno, también las hojas de los descuentos para ingresar los que corresponda, el cálculo del anticipo que de igual manera se calculará de manera automática dependiendo pues de la información que se haya ingresado. Y finalmente, en la última columna encontramos los formatos y los anexos. El formato 110 que vemos aquí se puede generar en PDF, para lo cual en la parte superior vamos a encontrar el botón PDF, simplemente clicamos allí y nos va a guardar un PDF del 110 hasta donde esté diligenciado pues en el computador. También se pueden generar en PDF
los informes, tanto escritos como gráficos, y por último encontramos acá el botón del beneficio de auditoría que se deberá diligenciar de acuerdo pues, con la realidad económica del contribuyente para determinar si aplica o no este beneficio. Ahora, es importante tener en cuenta que al momento de grabar este video instructivo, la DIAN aún no había expedido un proyecto de resolución con la nueva versión del formulario 110, por lo que en ese momento Actualízase 110 se encuentra diseñada, y el formato pues, que se encuentra dentro de esta es la versión que estuvo vigente para el año grabable 2021 y para la fracción del año grabable 2022. Entonces, en la versión pues, inicial van a encontrar pues, esta versión del formulario, por lo que es normal que aquí vayan a encontrar, por ejemplo, el renglón de rentas deudoras del régimen bajo la ley 1116 del 2006, y la casilla para el registro de la utilización de pérdidas fiscales acumuladas, que fueron beneficios que estuvieron vigentes para el año grabable 2020 y 2021. Entonces, nuevamente, como aún no contamos con una versión actualizada de este formato, estamos basándonos en el que existe, y esta es la razón por la que encuentran este formulario. Iremos actualizando la herramienta una vez se conozca el formulario 110, que estará habilitado para el año grabable 2022.